Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internación. Por los que ya no están, por los que siguen de pie, por la tierra, por la paz, por el pueblo que quiere volver a creer. Vengo de un país cansado, pero no vencido, no. Con las manos del obrero y la voz del campesino. Vengo de madres que esperan, de barrios sin olvidar, de jóvenes que sueñan en grande con estudiar y trabajar. Que no nos gane el miedo, que no nos robe la ilusión. Si el pueblo camina unido, late más fuerte el corazón. Me la juego por la vida, por la paz y la verdad. Por un pueblo que no olvida, que se vuelve a levantar. Me la juego por la vida, por la unión y la esperanza. Porque cuando el pueblo canta, la victoria se alcanza. Me la juego por la vida. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy en nuestro programa número 737, con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Recordemos que este es el programa Voz Educadora del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Queremos pan en la mesa, queremos poder soñar. Bueno, y no existe ninguna duda que esta contienda electoral de este año está marcada por la confrontación entre la mentira y el engaño de la ultraderecha mafiosa colombiana y un proyecto que se la juega por la vida, y por otro lado un proyecto que se la juega por la vida y la verdad en el progresismo. Frente a esto, esta última semana es clave y debe estar llena de iniciativas creativas e intensas para socializar el proyecto por la vida y a la vez develar el engaño de la derecha. Desde la CUT Nacional y la CUT Bogotá Cundinamarca se impulsa un plan de acción basado en el compromiso de las organizaciones y de sus afiliados con la candidatura presidencial de Iván Cepeda y la candidatura vicepresidencial de Aida Quilpué. De esta manera se le hace el llamado fraternal a todas las organizaciones para que realicen las asambleas sindicales presenciales y virtuales en todos los sectores, pero también que se participe activamente en espacios barriales, en los comunales, juveniles, culturales, de mujeres y demás sectores para socializar la campaña Me la juego por la vida, acompañada de actividades como los banderazos, los volanteos, las caravanas y los recorridos puerta a puerta en Bogotá y Cundinamarca. Cantamos todos juntos con el... En cuanto a la comunicación y la pedagogía política, las organizaciones desarrollarán una intensa difusión en redes sociales con los mensajes de la CUT y las propuestas de la fórmula, junto a una pedagogía política que destaque el compromiso de la campaña con la vida, la democracia, la paz y los derechos sociales, alertando además sobre los riesgos que representan los proyectos autoritarios y antidemocráticos de la ultraderecha. Igualmente, en garantía electoral se motiva la inscripción masiva de testigos electorales para vigilar y defender el proceso y los votos en todos los puestos y mesas de votación. Pero igualmente organizar acciones encaminadas a garantizar la movilidad y la afluencia de los electores
hacia los puestos de votación en las diferentes localidades, asegurando este día 21 de junio una participación democrática y masiva en las urnas. País mejor por la memoria que camina. Bueno, y en las efemérides recordamos que en 1990, el 14 de junio, muere en Bogotá el poeta y ensayista Luis Vidales, colombiano, autor de Suenan Timbres. Igualmente recordamos que el 17 de junio de 1957, la Asociación Distrital de Educadores ADE adquiere su personería jurídica número 871, luego de su asamblea de constitución el 20 de mayo en la Escuela Santa Inés. Bueno, y con estas canciones de Cepeda y Me la juego por la vida, vamos dando inicio al programa del día de hoy. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Me la juego por la paz de mi país. Me la juego con el pueblo y la alegría. Me la juego por la vida. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE y el colectivo de maestros y maestras Leonardo Posada, William Agudelo. Colombia atraviesa un momento decisivo de su historia. Más que una contienda electoral, está en juego la posibilidad de profundizar un proyecto de transformación que coloque en el centro la vida, la dignidad humana, la justicia social y los derechos de las mayorías. Durante décadas, trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones sociales y el movimiento sindical han luchado por una nación más democrática, donde la riqueza se distribuya con mayor equidad y donde los derechos no sean privilegios reservados para unos pocos. En este escenario, la propuesta que encarnan Iván Cepeda y Aida Quilcué recoge las aspiraciones de quienes anhelan una Colombia más justa, incluyente y solidaria. Su proyecto político plantea consolidar los avances alcanzados por el gobierno del cambio y profundizar las transformaciones que aún están pendientes. Se trata de avanzar hacia un país donde la democracia no se limite al voto, sino que se exprese en participación popular, organización social y construcción colectiva del futuro. La educación pública ocupa un lugar central en esta apuesta. Fortalecer su financiación, garantizar el acceso universal, dignificar la labor docente y ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes son tareas fundamentales para construir una sociedad más equitativa. Del mismo modo, la defensa de una salud digna, humana y oportuna reafirma que la vida no puede seguir subordinada a la lógica del mercado ni convertida en fuente de negocio para intereses privados. La propuesta también reivindica el trabajo digno, el salario justo, la protección social y una economía orientada al bienestar colectivo. Impulsa la paz con justicia social, la presencia integral del Estado en los territorios históricamente excluidos y el fortalecimiento de una democracia participativa que reconozca la voz de las comunidades. Asimismo, promueve la reforma agraria, la soberanía alimentaria y la defensa de la tierra, el agua y los recursos naturales como bienes comunes al servicio de la nación y no del lucro privado. Desde el magisterio comprendemos que estas transformaciones no se alcanzan únicamente desde las instituciones, son el resultado de la organización popular, la movilización social y la construcción permanente de conciencia colectiva. Por ello, acompañar este proyecto significa defender la esperanza de un país más humano, más democrático y más justo. Significa creer en la capacidad de los pueblos para transformar su realidad y construir un futuro basado en la verdad, la solidaridad y la dignidad. Sin embargo, mientras a nivel nacional se abren caminos para ampliar derechos y fortalecer lo público, en Bogotá persisten políticas que marchan en sentido contrario. Denunciamos la falta de voluntad de la Administración Distrital y de la Secretaría de Educación para concertar con el Magisterio el incumplimiento de acuerdos firmados y la negativa sistemática a atender las necesidades de las comunidades educativas.
Continúan la sobrecarga laboral, los descuentos salariales, el debilitamiento de programas fundamentales y la ausencia de soluciones estructurales para los problemas que afectan diariamente a estudiantes, docentes y familias. La educación pública requiere inversión, participación y respeto por quienes la sostienen. No puede construirse sobre la imposición, el incumplimiento o el desconocimiento de los derechos laborales y sindicales. Por ello, el Magisterio Distrital mantiene su estado de alerta, organización y movilización permanente, convencido de que la defensa de la educación pública es también la defensa de la democracia y del futuro del país. Esta es nuestra agenda de organización y movilización. La ADE invita a maestras, maestros y comunidades educativas a participar activamente en la agenda sindical, pedagógica, cultural y de movilización, ciclo de formación sindical ADE 2026, inscripciones del 2 al 26 de junio, modalidad virtual y presencial, formarnos también es luchar, Comisión de la Mujer, encuentro virtual pendiente de confirmación por Meet, tema, educación integral para la sexualidad en la escuela, un tinto por la vida, pedagogía en la calle, 17 de junio de 4 de la tarde a 7 de la noche en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda, Engativá y Suba. Escuela de Música y Danzas ADE. Inscripciones hasta el 11 de julio. Inicio de clases el 11 de julio. Un espacio para maestras, maestros, niñas, niños y familias. Exigimos el pago inmediato al magisterio del decreto 1278 con reconocimiento pleno del ascenso o la reubicación salarial y el correspondiente retroactivo. Participar es fortalecer la organización, la unidad y la lucha del magisterio. La historia demuestra que cada derecho conquistado ha sido fruto de la movilización colectiva. Hoy, más que nunca, la defensa de la educación pública exige conciencia, compromiso y organización. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas a la alcaldía Galán y su secretaria de Educación, que continúan ignorando y atropellando los derechos del magisterio bogotano. Este alcalde está buscando que los maestros se tomen nuevamente las calles de la ciudad. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la alcaldía galanista, que ahora privatiza cualquier espacio público donde quiera que el pacto histórico hace su campaña por Cepeda. Este burgomaestre está asustado porque cada día crecen más los simpatizantes de la Alianza por la Vida. Pullas, recontra pullas al feudotecnofascismo, empresa estadounidense de inteligencia artificial que se ha convertido en la nueva arma de destrucción masiva, ya que realiza análisis de datos de los consumidores de redes sociales. Este es el perfilamiento y el nuevo panóptico de la ultraderecha. Pullas, recontra pullas, muchas pullas al candidato de la Espriella, que dispara para todos lados a ver qué incautos puede cazar, pero el tiro es siempre para su pie. Quiso enlodar la campaña de Cepeda y le ha salido el tiro por la culata. Ay, con ese veneno el que se está muriendo es el mismo. Pullas, muchas pullas al país del norte, que siendo anfitrión del Mundial de Fútbol, restringe visados, retiene jugadores durante horas por migración, deporta a árbitros y aficionados que no saben si podrán asistir, señala jugadores de nacionalidad iraní. Mejor dicho, un mundial pasado por la humillación, el miedo, la zozobra y la persecución. Pullas,
Pullas, muchas pullas, recontra pullas a una congresista que pide ante la Comisión de Acusaciones la suspensión del ejercicio presidencial de Gustavo Petro. Les incomoda que Petro les cante las verdades y les ponga al descubierto sus fechorías. Grande Petro, no hay por dónde aniquilarlo. Que la investiguen por presunta extorsión a los ministros. Pullas. Vivas. Vivas, muchos vivas, recontra vivas, a las enormes movilizaciones diarias y toda la ruta de campaña por la presidencia de Iván Cepeda, liderada por nuestras organizaciones sindicales. Y es que el pueblo unido jamás será vencido. Vivas. Vivas, muchos vivas al COMPES 4198 de discapacidad 2026-2035 que garantiza derechos a más de 3 millones de colombianos en discapacidad. Igualdad en condiciones en la vida pública, económica y cultural. Vivas. Vivas, muchos vivas a la Alianza por la Vida, que amplía sus horizontes en juntanza con ambientalistas, K-popers, estudiantes, periodistas, trabajadores, artistas, barristas de fútbol, políticos, campesinos, movimientos de mujeres y diversidades. Iván Cepeda y Aida Quilcue a triunfar en la segunda vuelta a la presidencia. Vivas. Vivas, muchos vivas a la memoria del periodista Cristian Herrera, todo un héroe de este país. Te mataron, pero nunca borrarán tu legado. Y es que la verdad no puede pagarse con la vida. Vivas. Vivas, muchos vivas a la juventud colombiana que se para duro en las calles por la defensa de sus derechos y en contra de un oscuro personaje que manifiesta destruir la paz, la tranquilidad y la democracia de nuestro pueblo. Así es, la lucha es en las calles, se gana en las calles y se defiende en las calles. Iván Cepeda, presidente. Vivas. Vivas, muchos vivas al discurso de Petro en la ONU, donde plantea la soberanía, cuestiona las políticas de poder que tratan a las naciones de América Latina bajo una óptica de subordinación. Así, Petro consolida una narrativa de independencia. Vivas. Viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Llegó la barra de Iván Cepeda, pa' que no quiten la educación, votar por Cepeda es la misión. Amenaza autoritaria o defensa de la vida. 2 proyectos de país en disputa. El 21 de junio, segunda vuelta, por la vida. Riesgos para la educación pública, riesgos para el magisterio, riesgos para los derechos del pueblo, riesgos para la democracia. Recorte fiscal como eje de gobierno de 70 billones de pesos. Riesgo para planta de docentes. Menos Estado puede significar menos docentes, menos orientación, menos apoyos y más hacinamiento. Defender planta es defender el derecho a aprender. Fiduciaria la previsora y FOMAC. Salud, pensiones, cesantías en riesgo. Se disponen a privatizar la fiduciaria que administra recursos estratégicos y se abre la incertidumbre grave sobre los derechos del magisterio. Evaluación como dispositivo punitivo. La calidad educativa no puede analizarse sin infraestructura, conectividad, programa de alimentación escolar, dotación, contexto familiar, conflicto en los territorios, pluralidad, salud mental y condiciones laborales. No puede descargársela al magisterio todas las variables para que haya un modelo educativo justo, equitativo y real. Educación superior. Del derecho iríamos al crédito. Eso significa entonces que cuando la salida es endeudar, se reduce el alcance de la matrícula cero para el 97% de estudiantes de educación superior que hoy llegan a la universidad de manera gratuita. Sistema general de participaciones y ley de competencias.
La reforma puede ser oportunidad de derecho o vía para descargar obligaciones sin financiación suficiente. El acto legislativo 03 de 2024 abre una transición de recursos a entidades territoriales. La ley de competencias, la ley de financiamiento definiría el alcance real, es decir, sistema general de participaciones con derechos y con recursos. Recorte de 70 billones a las transferencias y un ataque directo al sindicalismo y a FECODE. Cuando se estigmatiza al sindicato, se prepara el terreno para recortar derechos. Los sindicatos fuertes, los derechos dejan de ser conquistas colectivas y se convierten en favores individuales. Por eso entonces estamos alertando a las comunidades educativas, a los estudiantes, al pueblo colombiano. Lo que está en riesgo para los padres de familia y los estudiantes: más hacinamiento, menos docentes, menos apoyo para inclusión, orientación, ruralidad, arte, deporte y permanencia. Riesgo de que el derecho a estudiar se vuelva competencia por cupos, bonos o créditos, porque los bonos escolares se convierten en política educativa del gobierno de la muerte. Menos inversión en infraestructura, en conectividad, en alimentación escolar, en transporte escolar. Y una escuela disciplinaria y menos democrática, crítica, comunitaria y con ausencia de la paz. Por lo tanto, no es un problema solo del magisterio, no es un problema solo del futuro educativo de cada familia. Votar es cuidar la escuela de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros jóvenes, del magisterio colombiano, es cuidar a un pueblo del conocimiento, del saber, donde Gustavo Petro ha dejado en alto la educación como estructura del cambio y la transformación. Vamos a votar bien, vamos a votar conscientes el próximo 21 de junio por Iván Cepeda y Aida Quilcue, porque nos la jugamos por la vida, nos la jugamos por la educación pública estatal y nos la jugamos por el pueblo colombiano. Vamos con todo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Para que rime y que se pueda, llegó la barra de Iván Cepeda, pa' que no quiten la educación. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la escuela sindical con la compañera Ana María Cepeda haciendo su comentario y la invitación para fortalecer la campaña de Iván. Llegó la barra de Iván Cepeda. Así que bienvenida, compañera Ana María. Votar por Cepeda es la misión. Gracias, Carlos Magda. Un fraternal saludo a toda la audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy nos encontramos a pocos días de una de las elecciones más importantes de nuestra historia reciente. El próximo 21 de junio no solo elegiremos un presidente, decidiremos el rumbo que tomará Colombia durante los próximos años. De un lado se encuentra la candidatura de Abelardo de la Espriella, que ha construido su propuesta alrededor de la llamada, entre comillas, mano dura, la reducción drástica del Estado, la disminución del gasto público, el fortalecimiento de una política de seguridad inspirada en experiencias como la de Nayib Bukele y la terminación de la estrategia de la paz total. Su programa plantea reducir significativamente el tamaño del Estado, disminuir impuestos a sectores empresariales y priorizar una visión de orden basada en la autoridad y la fuerza. Esto, por supuesto, irá en contravía de los derechos de la clase trabajadora y en general de la población colombiana. Estamos hablando de una visión reduccionista de sociedad, donde los problemas sociales se explican principalmente por la falta de autoridad, donde la seguridad ocupa el centro de la política pública y donde el mercado adquiere un papel predominante frente a la acción del Estado, aunque ello implique la eliminación de los derechos. Desde una perspectiva democrática y popular, debemos preguntarnos qué significa entonces reducir el Estado en un país de millones de personas que dependen de la educación pública, de la salud pública, de los programas sociales y de la inversión estatal para garantizar derechos fundamentales. ¿Qué puede ocurrir cuando se privilegia exclusivamente la lógica del orden, la fuerza y la confrontación frente a los caminos del diálogo, la paz y la justicia social? Estas son preguntas fundamentales porque la historia latinoamericana nos ha enseñado que los proyectos autoritarios suelen presentarse como soluciones rápidas frente a problemas complejos, pero terminan debilitando la democracia, restringiendo los derechos y concentrando el poder en pocas manos. Del otro lado encontramos la propuesta de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Su programa plantea tres grandes transformaciones revolucionarias. Una, la revolución ética contra la corrupción, la revolución social y económica para reducir las desigualdades y una revolución democrática que amplíe la participación ciudadana.
Propone fortalecer la educación pública gratuita, ampliar la inversión social, profundizar la reforma agraria, avanzar en la construcción de paz, proteger los derechos humanos, fortalecer la salud pública, por supuesto, y promover una economía que beneficie a las mayorías trabajadoras. Mientras los violentos hablan de militarización, Iván Cepeda plantea combatir las economías ilegales atacando sus estructuras financieras y fortaleciendo la presencia integral del Estado en los territorios. Mientras unos proponen recortar el Estado, Cepeda plantea fortalecer su capacidad para garantizar derechos. Mientras ellos centran su discurso en el castigo, Cepeda centra su propuesta en la justicia social, la democracia y la paz necesaria para el pueblo. Para el magisterio, esta elección tiene una enorme importancia. Está en juego la defensa de la educación pública, está en juego la financiación del Sistema General de Participaciones, está en juego la universidad pública, está en juego la posibilidad de seguir avanzando en derechos laborales y sociales, está en juego la implementación de políticas de inclusión, de paz y de justicia social en nuestros territorios. Por eso nuestra tarea no termina con votar. Debemos conversar con las familias, con nuestros vecinos, con nuestros estudiantes mayores de edad, con nuestras comunidades. Debemos explicar detrás de cada propuesta existe un modelo de país, un modelo basado en el miedo, la exclusión y la confrontación, y otro modelo, que es el modelo de la vida, basado en la democracia, la educación, la paz y los derechos. El 21 de junio Colombia decidirá si avanza hacia la sociedad más democrática e incluyente o si retrocede hacia fórmulas autoritarias que ya han demostrado sus límites en nuestra región. Que nadie se quede sin participar, que nadie se quede sin votar, que nadie se quede sin defender la esperanza, la alegría y la vida para el pueblo. El 21 de junio, que triunfe la vida, la democracia y la esperanza. Voz Educador. La voz de los sin voz. Para que rime y que se pueda. Llegó la barra de Iván Cepeda. Pa' que no quiten la educación. Para que rime y que se pueda. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro. Bienvenida a la literatura, bienvenido Manuel. Que no quiten la educación. Votar por Cepeda es la misión. Gracias, Carlos. Buen día al magisterio, que el pasado 31 de mayo se lanzó a profundizar el cambio. No obstante, se postergó. Vamos a lograrlo este 21 de junio. Bolivia es un país ubicado en el centro de Sudamérica, sin costas. Es el país del lago más alto de Sudamérica, el Titicaca, y también el país con uno de los dictadores más perseguidores de artistas. Hablo de René Barrientos Ortuño. Con él, poetas como Adolfo Costa Durreils, Tristan Maroff, Óscar Alfaro sufrieron la persecución, inclusive después de su muerte. Sus libros fueron prohibidos y quemados. Quizá el acto de crueldad más grande de la dictadura boliviana fue la de Luis García Meza y su ministro del Interior, que decía, abro comillas, tenemos que matar y vamos a matar, cierro comillas. Por supuesto, el arte no sobrevivía a eso. Hoy quiero comentar la poesía de Óscar Alfaro, poeta que publicó, entre otros libros, Canciones de lluvia y tierra, 1948, Bajo el sol de Tarija, 1947, Cajita de música, 1949, Abierto a las estrellas, 1950, 100 poemas para niños, 1955, La escuela de fiesta, 1962. Alfaro nació en San Lorenzo, Tarija, en 1921 y falleció en La Paz en 1963. Fue profesor, poeta y periodista boliviano. Ejerció como profesor de castellano y literatura en diversos institutos y centros de formación de maestros. Desde su juventud cultivó las letras. Después se dedicó al periodismo, en el que se destacó como una de las figuras más sobresalientes de la prensa boliviana de su tiempo. Como poeta, Óscar Alfaro se distinguió en la literatura infantil y juvenil, tanto en prosa, escribiendo cuentos, como en verso. El campesino y sus vivencias, las creencias, la política se plasman en toda su obra. Sus cuentos y poemas infantiles se consideran clásicos dentro de la literatura infantil boliviana. Les comparto dos poemas. El tríptico para el 1 de mayo de su libro La escuela de fiesta. El minero. Yo trabajo todo el año en las montañas de estaño musical y en subterráneos crisoles para mi patria hago soles de metal. Yo con mi puño de hierro
hierro hago pedazos al cerro. Así soy el minero valiente de Catavi, siglo XX y Potosí, el fabril. Yo soy el obrero urbano, soy cholo y soy boliviano, soy fabril. Tengo en la mano el mañana, una conquista cercana y un fusil. Por la nueva trayectoria llevo el motor de la historia, luz y fe. Soy luchador visionario, soy el nuevo proletario, puesto en pie, el campesino. Yo soy el campesino que marcha abriendo el camino promisor. Yo voy sembrando los granos para todos mis hermanos. Los personajes encarnan la clase trabajadora. Los obreros de las montañas, de la ciudad y del campo son protagonistas de una clase social que logra ser protagonista de la historia. 2. El trompo. Lanzado por un cintillo cayó del cielo serrano, el iris como un ovillo para bailar en mi mano. Y el trompo suelta collares de notas y de rumores. Las notas se hacen colores y los colores cantares. Es un clarísimo prisma y un remolino que ronda como una canción redonda que gira sobre sí misma. Y por un solo segundo yo soy un dios soberano que hace bailar en su mano el trompo inmenso del mundo. El trompo, más allá de un juguete infantil hecho poema, representa la dominación a partir de la cultura popular de la realidad mediante la creatividad, por tanto, de la subjetividad del creador, del artista, del poeta. El trompo, ese juguete tradicional, es el universo social metafórico que gira en la planta de la mano de un niño y lo hace de su dominio. Colegas, leer a Óscar Alfaro es reconocer a los bolivianos a través de su poesía. El poeta, sin duda, es un motivo de reflexión para este próximo 21 de junio como profesor comprometido a la transformación. Vamos todos al cambio este 21 de junio. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Para que rime y que se pueda. Llegó la barra de Iván Cepeda. Pa' que no quiten la educación. Votar por Cepeda es la misión. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, con su columna titulada en el día de hoy, El Abecerdo. Así que le damos la bienvenida a profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse El Abecerdo, para referirme a un tipejo cuyos padres le pusieron de nombre Abelardo, pero que por su comportamiento todos le llaman el Abecerdo. En efecto, este individuo de nombre, como dije, Abelardo, pero apodado Abecerdo, en una ocasión se comporta como un megalómano. Y él cree que por sus actuaciones y pseudointeligencia, aun cuando él se cree genial, debieran tratarlo como una estrella. Sí, de esas que alumbran los cielos del mundo. En otras ocasiones su comportamiento parece el de un atarbán que no ha tenido ni un ápice de educación. Entonces, en vez de hablar, emite un ruido estentorio, tal como si él creyera que los oyentes padecen de ultrasordera. Quienes lo ven así, en vez de Abelardo, lo llaman Abecerdo. Entonces mueve los brazos desacompasadamente y cuando habla desaparecen sus labios y en su rostro, allí de donde surgen los sonidos, semejan los belfos de un cerdo moribundo, y sus brazos tienen un ritmo tan desacompasado que semejan el movimiento de aves tan envejecidas que ya el suave y acompasado aletear se convierte en movimientos bruscos. Abelardo es repudiado por las mujeres de las distintas clases sociales, porque su machismo es de tal laya que se refiere a las mujeres como si nunca él hubiera tenido trato con una. Con esta actitud habla muy mal de la educación recibida. Sin embargo, su loca megalomanía lo lleva a creer que merece y recibe la admiración de todas y todos los humanos que tienen el infortunio de interlocutar con él. Abecerdo, además, no tiene un programa político ni económico, ni sobre la educación. Lo único que ha expresado con claridad es que va a aniquilar el derecho de asociación. Esto significa ni más ni menos que acabar con más de 80 años de la sistemática asociación de los trabajadores colombianos para lograr derechos que durante más de 100 años le negaron la burguesía y los terratenientes colombianos. Hasta el próximo domingo.
Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan voz educadora un wan watching namo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El ministro de Trabajo informó que serían sancionadas hasta con 5.000 salarios mínimos legales a empresarios y entidades por violación a los derechos de los trabajadores. Se denunció que en la alcaldía de Santa Marta los trabajadores estaban siendo presionados para conseguir votos a favor del candidato de la Espriella. 2 exgenerales y 25 oficiales aceptaron ante la JEP su participación en falsos positivos ocurridos en el departamento del Meta. Continúan presentándose cargos de maltrato, acoso laboral y sexual en la Defensoría del Pueblo, que vienen desde la administración de Carlos Camargo. En el actual gobierno se han incautado 3.200 toneladas de cocaína, informó el ministro de Defensa. El discurso del presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU fue un éxito, apoyado por mayoría, lo que ocultan los medios tradicionales en Colombia. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del